Bueno, yo de Grecia sacaría una conclusión, que lo único serio al final en la vida es ser serio, es decir, por lo menos en el medio y en el largo plazo, ¿no? Grecia a principio de este año iba a tener un crecimiento económico muy importante, desgraciadamente ahora va a tener un crecimiento económico negativo, pues ahora previsiblemente se celebrarán elecciones dentro de pocas fechas, cuando ya han tenido lugar hace muy pocos meses, y al final hay que sacar una conclusión, ¿no? Es decir, a la gente hay que decirle la verdad. Cuando la situación es difícil, cuando la situación es compleja, no se puede echarle la culpa de todo a los demás, ¿no? Pues Grecia ha decidido en un determinado momento enfrentarse a la Unión Europea. Eso no tiene ningún sentido, porque es la Unión Europea quien está ayudando a Grecia y quien va a ayudarle. El otro día celebramos en pleno el Congreso de los Diputados. España tiene que avalar de este nuevo préstamo a Grecia más de 10.000 millones de euros, que no es una cifra ciertamente menor, y yo lo que espero es que a partir de ahora, salga como salga el resultado de las elecciones en Grecia, se cumplan los compromisos, se gobierne bien y se empiece a crecer y a crear empleo, que es lo que algunos países que hemos intentado ser serios con las políticas que hemos llevado a cabo, por fortuna estamos haciendo ahora. Por tanto, la demagogia sobra siempre en cualquier faceta de la vida, y lo que tiene que hacer un gobernante es estar también para los momentos difíciles y no echarle la culpa de todo a los demás. Aquí y en otros países como en Portugal, pues nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero ahora pues estamos saliendo adelante, y de lo que se trata es de que nadie venga a romper esta recuperación que se ha iniciado a lo largo de los 3 años. Estas declaraciones son del entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con fecha de agosto de 2015. Como ya habrán escuchado, él sacó conclusiones tras la dimisión del presidente griego Alexis Tsipras, manifestando que lo único serio es ser serio, y que a la gente hay que decirle la verdad, y que no se puede echarle la culpa de todo a los demás. En 2016, Europa fue un tanto más flexible, vamos a decirlo así, con la crisis de Grecia, pero seguía aplazando la reestructuración de su deuda. De hecho, aprobaron un préstamo de la eurozona por 10.300 millones de euros. El préstamo de la eurozona a Grecia fue concedido gracias a la presión del FMI, a los últimos ajustes aprobados por el gobierno de Alexis Tsipras y al miedo de que se generara otra crisis cuando faltaba entonces menos de un mes para el referéndum británico sobre la permanencia en la Unión Europea, el llamado Brexit. Dejar en suspenso la prometida reestructuración también tuvo un motivo ajeno a la economía griega, y era que no se podía hacer antes de las elecciones legislativas en Alemania, que sucedieron en el otoño boreal de 2017. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Elba Lovera, y en esta ocasión vengo a hablarles del sacrificio que hizo el FMI para salvar al euro y a los bancos. La economía griega. ¿Y por qué nos centramos en la economía griega? Porque se avecina una tormenta muy fuerte para España. Una tormenta que nos da a entender que va a ser el próximo objetivo para el siguiente sacrificio. En Mundo Viperino hemos hablado previamente de estos temas, haciendo un seguimiento de la economía, analizando más la que encontramos en España que a nivel mundial. Pero bueno, tratando también lo que sucede a nivel mundial, ya que lógicamente repercutirá al país. Se comentó en un programa de a principios de año, bueno, realmente es de diciembre de 2017, que en 2018 España iba a estar devorada por los impagos. Tratábamos la pobreza infantil que había por aquel entonces en el país y que a día de hoy sigue habiendo. Las multas e impagos que estaban pendientes a nivel nacional. Tratábamos también el tema de las pensiones, que por aquel entonces ya empezaba a enmarañarse todo. Y mencionábamos las nuevas características de la economía informática. Sin embargo, estas noticias no se hacían el suficiente eco porque entonces estaba muy vigente el caso del referéndum catalán y la independencia. Y esto, digamos que empañaba un poco también el otro tema. A su vez, había un eslabón social que también empezaba a resentirse: la juventud española. Las nuevas generaciones que comenzaban a buscar nuevas salidas fuera debido a que los contratos laborales
Cada vez eran más los no remunerados, las tasas de los estudios más caras, el trato recibido por sus superiores nefasto. Y aparte que cuando los jóvenes deciden buscar formas de especializarse o crecer, el sistema parece que les frena en seco. Esto puede unirse con los problemas que están teniendo ciertas universidades en estos momentos con los llamados fake master. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, que no quiero una denuncia como les está pasando a muchos periodistas. Busquen ustedes en Internet antes de que algunas webs sean censuradas. Ante la crisis española, que estaba enlazada con una crisis global, Santiago Niño Becerra aportó una solución: el decrecimiento. Se compartió a mitad del año 2017 y ya entonces muchos teóricos y académicos consideraban que estábamos próximos a una gran crisis político-económica que vendría causada por un colapso ecológico y social. Los estudios indicaban que en algún punto nos acercaríamos al límite del máximo crecimiento económico ecológicamente posible, lo que se traduciría en guerras por los recursos. En la caja de la descripción del programa les dejaré enlaces a todos estos podcasts a los que hago referencia, porque ahora vamos a centrarnos en esa cadena de golpes que España tendrá que soportar, tomando el modelo de Grecia y lo que ha ocurrido en ese país. Debido a que este programa está hecho en base a artículos de investigación y noticias filtradas del extranjero, más del extranjero que de España, compartiré también en la caja de la descripción la autoría de los periodistas. Así que empezamos. Empezamos por el principio. El FMI se confiesa. Sacrificó a Grecia para salvar al euro y a los bancos europeos. Esta información se puede conseguir a través del informe de la Oficina de Evaluación Independiente, el auditor interno, del FMI, que asegura que el fondo actuó en los rescates a Grecia forzado por las presiones políticas europeas. El auditor asegura que el FMI sostuvo una estrategia que no funcionaba durante demasiado tiempo, usando proyecciones de crecimiento económico demasiado optimistas y sin tener en cuenta el verdadero impacto de los ajustes fiscales en el crecimiento y en la dinámica de la deuda. El informe asegura que fue injusto acusar a Grecia de los fallos del rescate. Exactamente, dice así: si prevenir el contagio internacional era la preocupación esencial, el coste de esa prevención tendría que haber sido asumido por la comunidad internacional como primer beneficio. No hubo un intento riguroso de articular un plan convincente para restaurar la sostenibilidad de la deuda en Grecia más allá de un programa de financiación oficial, ajuste fiscal y reformas estructurales. El auditor llega a decir que el FMI violó sus propias normas aceptando un rescate sin estar seguro de que la deuda griega estaría bajo control por las presiones políticas de los gobiernos de la eurozona, que no querían ver ni en pintura un alivio a la deuda griega. Afirman que la reestructuración de la deuda podía ser un conflicto entre lo que era bueno para el país y lo que era bueno para la eurozona en conjunto. De modo que se sacrificó la economía helena para salvar el proyecto conjunto del euro y el sistema bancario del norte de Europa. El FMI, por las presiones europeas, aceptó proteger a los bancos, principalmente bancos franceses y alemanes, que estaban expuestos a la deuda griega. El informe añade que el programa de privatizaciones, que debía servir para ingresar 500.000 millones de euros, según las previsiones oficiales, fue demasiado optimista y acusa a los funcionarios del FMI de seguir la línea estratégica marcada por las instituciones europeas, haciendo, supuestamente, que el fondo perdiera su efectividad como asesor independiente. Los expertos aseguran que ni el ajuste prescrito ni su impacto fiscal estuvo bien calculado. La devaluación interna forzada en Grecia hizo que la economía se hundiera, concretamente un 25% en 6 años, y la deuda se descontrolara. El FMI creía, según dice el informe, que el multiplicador fiscal sería del 0,5%,
una caída económica de medio punto por cada punto de ajuste, cuando en realidad fue hasta 5 veces mayor. El auditor rotundamente afirma que la magnitud de los errores de las previsiones de crecimiento de Grecia es extraordinaria. No se esperaba. También dice el auditor que el FMI no sabía cómo manejarse con una crisis de un sistema monetario multinacional como el euro, porque simplemente habían descartado que pudiera sufrir una crisis. Tampoco barajó el riesgo que suponía el déficit por cuenta corriente. Se consideró inexistente la posibilidad de una crisis de balanza de pagos en una unión monetaria. Lógicamente, esto hizo que se obviara el peligro que suponía una unión monetaria sin un tesoro común ni una unión política que la respaldara. ¿Por qué? Porque los países ya no tenían herramientas básicas contra la crisis como una devaluación monetaria. El auditor asegura que la dirigencia del FMI no hizo caso a sus expertos y que juzgó rematadamente mal la situación griega, que se usaron análisis superficiales y mecánicos, muy genéricos, y que los directores ejecutivos asiáticos y latinoamericanos criticaron el modo en que los europeos utilizaban el fondo para rescatar a países ricos y a su sistema bancario. Y ni siquiera fueron, supuestamente, informados de las deudas de los equipos del FMI sobre la sostenibilidad de la deuda griega. El auditor añade que directores representantes de países de la eurozona pudieron tener acceso a informaciones que no estaban disponibles para otros. A esto hay que sumarle también que el auditor interno llega a acusar a los responsables del FMI de preparar documentos fuera de los canales regulares establecidos y que ahora no se encuentra documentación de algunos asuntos sensibles, hasta el punto de que en ciertos casos ni siquiera se sabe quién tomó las decisiones y que la oficina del auditor no pudo encontrar documentos clave de la toma de decisiones de los rescates. ¿No les parece un poco extraño? Mientras, en estos años, se habría conseguido el objetivo principal. Con los préstamos europeos, Grecia devolvió lo que tenía contraídos con la banca del norte de la eurozona. El día que llegue la reestructuración de la deuda, no la pagarán principalmente los bancos franceses y alemanes, sino los griegos de a pie y los ciudadanos de los países del euro. Entonces, si continúa la narrativa actual, se les dirá que los griegos no les devolvieron las ayudas. ¿Qué se esperaba? En 2018 se tomarían las medidas más drásticas. Periodos de gracia sin pagos ni del capital nominal, ni de intereses y alargamiento de los plazos de devolución. El objetivo es que Grecia destine al pago de la deuda menos del 15% de su PBI. Un informe del Centro de Estudios Económicos Bruegel de Bruselas asegura que, sin quitas, solo tocando plazos e intereses y tomando otras medidas técnicas, se puede rebajar la deuda un 17%, pero no más. Los rescates a Grecia son considerados una ironía. Esta medida vincula el pago de la deuda a la evolución de la economía helena, que es precisamente lo que había pedido hace un año el exministro heleno Yanis Varoufakis, y por lo que fue tachado de radical y criticado duramente. Europa, por otro lado, tuvo que ceder ante el FMI porque éste se negaba rotundamente a participar en el rescate a Grecia, y todavía podría echarse atrás si consideraba que la deuda era insostenible. Vamos, es que sus propias normas se lo prohibían. Berlín quería entonces al FMI involucrado, porque consideraba que vigilaba los ajustes griegos con más severidad que los servicios de la Comisión Europea. Paul Thompson, el hombre del FMI para Europa, dijo en conferencia de prensa que se alegraba de que el Eurogrupo reconociese que la deuda helena era insostenible y tenía que ser reestructurada. Se han cumplido ya 8 años de imposiciones financieras en Grecia. Actualmente los niveles de pobreza son alarmantes. El desempleo en el país roza el 25%.
La crisis de la deuda soberana se ha llevado más del 25% de la riqueza desde el 2010 y la deuda pública ronda el 200% del Producto Interior Bruto. En Grecia se ha recortado lo irrecortable, se ha vendido todo. Desde el 2008, los gobiernos que han estado en el poder han vendido a la mafia, psicópata, genocida, el país entero. Los mafiosos de la Troika impusieron 3 rescates financieros que no han servido para nada. Grecia sigue en medio de una profunda recesión económica y social, producto en gran parte del programa de recortes llevado adelante por los gobiernos títeres de la mafia genocida. Grecia fue el primer país en la Unión Europea en recibir ayuda por la crisis financiera y el único en contar con 3 planes de rescate internacional. Los 2 primeros aprobados en 2010 y en 2012 por un valor conjunto de 250.000 millones de euros. Y un tercero acordado en 2015 por 100.000 millones de euros por un lapso de 3 años. Y esto no ha servido de nada. Todo esto se lo lleva la banca, y gratis. De acuerdo con lo que nos dicen los medios de comunicación, la actual crisis económica en Grecia se debe al gasto excesivo del gobierno, que ha llevado al país a la quiebra. Este es el discurso oficial, pero sin embargo es una gran mentira. En realidad son los bancos los que han destruido a Grecia, permitiendo que los oligarcas y las corporaciones internacionales se beneficien de ello. Lo estamos viendo repetido una y otra vez. En todos los grandes medios de comunicación, como un discurso repetitivo, se dice: el gobierno griego gastó demasiado dinero y se fue a la quiebra. Los generosos bancos les prestamos dinero, pero Grecia todavía no pueden pagar las cuentas, ya que ha administrado mal el dinero que se les ha dado y por eso tienen que recortar. Es algo que suena bastante razonable y que por lo visto mucha gente se lo cree. Pero es una inmensa mentira, y no solo pasa en Grecia, sino pasa también en otros países europeos como en España, en Portugal, en Italia o en Irlanda, que también están experimentando diversos grados de austeridad. Esta misma mentira ha sido utilizada por los bancos y las grandes empresas para explotar muchos países también en América Latina, en Asia y en África a lo largo de la historia. La verdad es que Grecia no quebró por sí sola, la han hecho quebrar. En resumen, los bancos destrozaron al gobierno griego y deliberadamente lo empujaron a contraer una deuda insostenible, de manera que los oligarcas y las corporaciones internacionales pudieran beneficiarse del caos y de la miseria. En Grecia los bancos nacionales consiguieron más de 30 millones de dólares del rescate del pueblo griego. Es decir, ese gobierno griego supuestamente irresponsable tuvo que rescatar a los banqueros. Los bancos obligaron al gobierno heleno a aceptar enormes deudas. Una de las técnicas utilizadas por los banqueros internacionales parasitarios consiste en rebajar los bonos de un país, y eso es exactamente lo que hicieron los banqueros a partir de finales de 2009. Esto hace que inmediatamente los tipos de interés de los bonos suban, por lo que es cada vez más caro para el país pedir dinero prestado o incluso pagar los intereses de los bonos existentes. Desde el 2009 hasta mediados del 2010, los rendimientos de los bonos griegos a 10 años casi se triplicaron. Imaginaros la estafa. Este asalto financiero arrodilló por completo al gobierno griego y los banqueros consiguieron su primer acuerdo sobre la deuda por la friolera de 110 millones de euros. Los bancos también controlan la política de las naciones. En 2011, cuando el primer ministro griego se negó a aceptar un segundo rescate masivo, los bancos lo obligaron a dimitir y de inmediato lo reemplazaron por el vicepresidente del BCE, el Banco Central Europeo. No necesitaron ni elecciones. La democracia es una ilusión controlada por esta gente. ¿Qué hizo el nuevo primer ministro? Obedecer las instrucciones que le dieron los banqueros sin rechistar. Por cierto, al día siguiente sucedió exactamente lo mismo en Italia, donde el primer ministro renunció, solo para ser reemplazado por un títere de la banca internacional. 10 días más tarde en España también se vivieron unas elecciones y donde se vio que también ganó una marioneta de la banca que se llama el señor Rajoy. Como vemos, en noviembre del 2011, esta mafia global vivieron un gran mes. Pocos meses más tarde, en el año 2012, se utilizó la misma manipulación del mercado de bonos cuando los banqueros elevaron los rendimientos de los bonos griegos al 50%. Este terrorismo financiero inmediato tuvo el efecto deseado. El Parlamento griego acordó un segundo rescate masivo, incluso más grande que el primero. Llegados a este punto, se produce algo que la mayoría de la gente no entiende. Los préstamos no son solo los préstamos simples, como los que se obtienen de una tarjeta de crédito de un banco. Se trata de préstamos que vienen con condiciones muy especiales adjuntas que exigen la privatización de los activos de un país. A esta etapa le llaman en los medios de manipulación reformas estructurales. La violación y la humillación de una nación comienza con el nombre de austeridad o de reformas estructurales, no lo olvidéis. Debido al nivel de endeudamiento a la que fue sometida, Grecia ha tenido que vender muchos de sus activos rentables a oligarcas y corporaciones internacionales. ¿No os suena a algo todo esto? Las privatizaciones han sido despiadadas y en ellas se incluye cualquier cosa que sea rentable. En Grecia las privatizaciones incluyen el agua, la electricidad, las oficinas de correos, los servicios aeroportuarios, los bancos nacionales, las telecomunicaciones, las autoridades portuarias. Han vendido hasta islas a esta gentuza. Por supuesto, los banqueros, especialistas en el arte de manipular, siempre exigen la inmediata privatización de todos los medios de comunicación.
lo que significa que pueden inundar el país con propaganda todos los días y a todas horas sin oposición y decirle a la población que ha abusado, que ha vivido por encima de sus posibilidades y que es corrupta, y que en cambio los generosos banqueros que prestan su dinero son los salvadores de la situación, que son los buenos. Además, se puede inocular en la población la idea de que vivir en la esclavitud de la austeridad es mucho mejor que la alternativa. Si ellos controlan los medios, ¿qué van a poner los medios? Lo que ellos quieran que pongan. Solo salen en los medios de comunicación las personas que quieran que salgan. Por eso, si fuera poco, los tiránicos banqueros también llegan a dictar hasta la última línea de los presupuestos del gobierno. Hasta el detalle más mínimo. No existe este nivel de control exhaustivo en ningún otro tipo de relación entre acreedor y deudor. Así pues, llegados a este punto, ¿qué pasa tras la privatización completa del país y el despotismo explícito de los banqueros? Por supuesto que los ingresos del gobierno caen acusadamente y que la deuda aumenta aún más. ¿Cómo se puede arreglar esta situación? El sistema es muy listo y su modus operandi se repite en todos los países de la misma manera. Empiezan a robar a la gente empieza a protestar, ponen leyes más dictatoriales y luego te ponen a un nuevo títere o títeres que supuestamente van a ser quienes destrocen el sistema. Hablamos de Podemos, Syriza, Cambiemos, como queráis llamarlo. Tsipras, el Pablo Iglesias griego, este señor fue elegido en 2015. Muchos griegos que confiaron en la alternativa que les presentó el sistema como una supuesta coalición de izquierdas antisistema y antieuro se sienten engañados, decepcionados y desesperanzados. Gracias a esto, el pueblo helleno tiene la sensación de que haga lo que haga, nada va a cambiar, y que vote lo que vote, nada va a cambiar, y eso es gracias a esta estratagema del sistema. Votar es legitimar su sistema, y si el pueblo griego se negase a votar, todo cambiaría. El poder es nuestro, no lo olvidéis. Nosotros legitimamos su sistema con nuestro voto. Podemos es un partido de la mafia bancaria, así como Ciudadanos o cualquier partido que entre en el juego de la falsa democracia. De hecho, el partido de Podemos y Syriza tienen en su programa electoral casi los mismos puntos y proposiciones. Os invito a que lo veáis por vosotros mismos. Qué casualidad que justo cuando las calles ardían aquí en Españistán o en Grecia, salieron las mareas, salieron Podemos, salieron Syriza, salieron Ciudadanos y 4 estratagemas más para controlarnos. Disidencia controlada se llama. Incluso en Grecia se ha hecho un referéndum para no pagar la deuda a los bancos y aún así, siendo favorable, el señor Tsipras, perdonad por las palabras, se ha pasado la votación del pueblo helleno por el forro de sus sionistas cojones. Y lo que ha sucedido en Grecia, o lo que está sucediendo aquí en España, o en Argentina, con el sionista Macri, nos tiene que servir como lección y no caer más en sus trampas. Este sistema no se puede reformar, está abocado a autodestruirse. Es un sálvase quien pueda. ¿Cuál es la solución nueva antisistema, antieuro, antisionista de este estafador llamado Tsipras? Pues recortar más el gasto, despedir a los trabajadores públicos, recortar el salario mínimo, recortar las pensiones, recortar los servicios públicos, aumentar los impuestos a las cosas que afectan al 99% de las personas pero que nunca afectan a ese 1% de esos privilegiados. Por ejemplo, las pensiones se han reducido a la mitad y el IVA ha subido más de un 20%. Hace falta ser una clase especial de psicópata y criminal para llevar a un país entero, a través de la austeridad, hacia el holocausto económico. Si cada persona en Grecia hubiera sabido la verdad sobre la austeridad, no habrían caído en la trampa de Tsipras, pienso yo. Entonces lo mismo nos tiene que servir para cualquier país que sufren estas medidas de austeridad. Lo más triste de todo es que no son estrategias únicas. Desde la Segunda Guerra Mundial estas prácticas predatorias han sido utilizadas innumerables veces por el FMI y el Banco Mundial en América Latina, Asia y África. Así están, expoliados, expropiados y masacrados. Esta es la esencia del nuevo orden mundial, un mundo propiedad de un puñado de corporaciones y de psicópatas, y de bancos. Un mundo que está lleno de obedientes siervos, endeudados y sin poder, aborregados por la televisión y sin personalidad ni inquietudes propias. Todo made by sistema eugenésico global. Lo que estamos viviendo en el siglo XXI los seres humanos en todo el mundo es un golpe de estado a nivel mundial. Su nuevo orden mundial establecido desde hace 200 años va cogiendo forma, cada vez más rápido y a pasos agigantados. Pero hemos de estar alerta y no nos tenemos que dejar embaucar por las estratagemas del sistema. Todo esto nos tiene que servir para no caer en la trampa otra vez. En la información está el poder. Tal y como explican en este pequeño reportaje de La Verdad nos hará libres, se han cumplido ya 8 años de imposiciones financieras en Grecia. Y después de 3 gobiernos y 3 rescates financieros, nada ha cambiado. Es más, ha ido a peor. Algunos de nuestros oyentes argentinos lo comparan con el conocido megacanje argentino. 50.000 millones de dólares que fueron a los bancos para fugarse al exterior de nuevo. Mientras ellos hacen mención al caso que sucedió en su país de 1992 a 2001, en España la gente señala la fecha crucial de 2016 a 2018.
Recapitulando, en resumidas cuentas, nos encontramos, como habíamos dicho antes, con que el FMI reconoce que sacrificó a Grecia por presiones políticas para proteger a los bancos expuestos a la deuda griega, principalmente bancos franceses y alemanes. ¿Y qué nos encontramos también? Nos encontramos con que Grecia solo representaba el 2% del PIB de la Unión Europea, pero nos hicieron creer que por ese agujero se iba toda Europa. 10 años después de la llamada crisis, hay más desigualdad, hay más precariedad en los más débiles y dicen también que la sombra del fascismo empieza a nublar el cielo por su tamaño. Bueno, el caso es que la deuda global es hoy un 60% mayor que en 2007. Lagarde anticipa una ralentización del crecimiento global por debajo del 3,9% previsto hace solo 3 meses. La deuda global, tanto pública como privada, encadena récord tras récord. Según calculan los economistas del fondo, ha alcanzado ya los 182 billones de dólares, billones con B, unos 157 billones de euros al cambio actual aproximadamente, que es más o menos el equivalente a 156 veces el PIB español. Desde su informe de la pasada primavera, la cifra ha aumentado en 18 billones de dólares. En el FMI pronostican abruptas correcciones en el mercado y en los tipos de cambio si el proceso de endurecimiento de las condiciones financieras continúa yendo más allá. Lagarde aseguró en Washington que gobiernos y empresas son ahora más vulnerables a un endurecimiento de las condiciones financieras. Afirma que las economías emergentes y en desarrollo ya están notando el pinchazo mientras se adaptan a una normalización monetaria en el mundo avanzado. La verdad es que está expresado de una manera, un enfoque positivo. Suena tranquilizador, optimista, claro. Que por cierto, hablando de optimismo, no solo se compartieron malas noticias por parte de Lagarde. Primero, explicó en Washington que el desempleo seguía cayendo en la mayor parte de los países y que el porcentaje de las personas que viven en pobreza extrema estaba por debajo del 10%. Todo esto en cifras de población mundial. Pero momentos después, los comentarios de Lagarde empezaron a ser menos específicos. Dijo, por ejemplo, que el clima de la economía global estaba comenzando a cambiar. Lo cierto es que con estas palabras podríamos decir que no se pillan los dedos. El año pasado, recuerdo que Lagarde animaba a hacer reformas dado a los buenos tiempos, pero ahora comparte que los riesgos que vio en ese momento y no expresó comienzan a materializarse ahora. Es curioso. Bueno, de momento, entre las economías desarrolladas, los más afectados por este nuevo clima de descontento son la eurozona y Japón. Mientras, Estados Unidos, catalogado como el auténtico desencadenante de esta nueva oleada proteccionista, parece estar resistiendo mejor, en principio gracias a la reforma fiscal expansiva de la administración Trump. Pero, claro, todo esto puede cambiar si las peleas comerciales continúan. Hablando un poco de todo, otro detalle que parece haber pasado desapercibido es la situación femenina. Las mujeres, según Lagarde, eran las más perjudicadas por la automatización. Me explico. Lagarde habló de la pérdida de empleos asociada a la revolución tecnológica, pero lo hizo mencionando un aspecto al que habitualmente se presta poca atención. Cómo esta destrucción de unos 26 millones de puestos de trabajo corren el riesgo de desaparecer en los 36 países de la OCDE, afecta sobre todo a las mujeres,
El argumento es que éstas suelen ocupar puestos con actividades rutinarias y son estos precisamente los más amenazados por la automatización. Recapitulando un poco, a los españoles se nos dicen dos cosas. Una, que el país va viento en popa porque ya no hay paro y la economía crece poco a poco. Y otra, que a nivel mundial la Unión Europea se está destruyendo de tal forma que hemos alcanzado el punto de no retorno. Cada semana se alternan estas noticias. Que si vamos bien, que si vamos mal, expuesto además de una forma totalmente extremista. Pero hay algo que no comentan sobre Grecia y es un famoso documento, un PDF de 5 páginas de la llamada Operación Castigo contra Grecia, el cual está llena de frases en rojo y cosas tachadas. Se lo voy a dejar en la caja de la descripción del programa junto con el link a un artículo que lo desarrolla bastante bien. Pero vamos a hablar un poquito de él. Ese documento es la respuesta de la Troika a las propuestas concretas del gobierno griego que se supone habían sido recibidas con gran alivio por las autoridades europeas. Hasta entonces habían dicho que no se tocaban las pensiones y esta última oferta suponía reducir el gasto en pensiones. También se planteaba la progresiva reducción de la jubilación anticipada, un tema de gran carga simbólica por las comparaciones que se podían hacer con otros países. Parecía que estaba dispuesto a hacer algunos cambios en los tramos del IVA para aumentar la recaudación y no se descartaba que aceptara aumentar el IVA en las islas griegas. Los periodistas afirman que esto sería una declaración de guerra para sus socios en el gobierno, los conservadores nacionalistas de ANEL. Algunos dirigentes, como los del gobierno español, se alegraron de esas medidas, hasta el punto de que Rajoy y otros dirigentes del PP las utilizaron en el Parlamento para ajustar cuentas con sus rivales nacionales. Lo que vemos en esos 5 folios del PDF que les he mencionado, folios tachados, es un rechazo completo de las propuestas de Tsipras. El gobierno estaba dispuesto a obtener 7.900 millones de euros en 2 años, pero en más de un 90% la diferencia procedía de aumento de ingresos vía impuestos. Pero el FMI exige dar la vuelta al cálculo. ¿Por qué? Porque quiere que los ingresos extra procedan en un 80% del recorte de gasto y solo el resto del aumento de impuestos. ¿Qué dicen los expertos? Que al final el problema de Grecia continúa siendo el mismo que había el primer día. No era el único país en una situación financiera desesperada por los problemas estructurales creados por la moneda única, además obviamente por sus propios errores. Otros países se encontraban en una situación similar y tenían el tamaño perfecto, es decir, no demasiado grande como para gastar dinero en ellos para que siguieran pagando sus deudas. Solo había 2 que podían caer en la misma situación, pero eran demasiado grandes como para ser digeridos: España e Italia. El principio moral e ideológico, no económico, el principio de que las deudas hay que pagarlas, aunque supongan una carga insostenible, obligaba a sostener a Grecia moribunda en la UBI, pero sin aplicar la cirugía habitual en la deuda en estos casos, la que el FMI siempre ha impuesto en Asia, África y Latinoamérica para impedir que España o Italia abandonaran sus habitaciones de planta o exigieran el mismo trato. No voy a hablar más de este PDF, prefiero que ustedes mismos echen un vistazo y lean el artículo que se filtró en los periódicos. Periódicos no españoles, claro. Olvidemos todas esas palabras tan bonitas y positivas que nos dicen nuestros políticos y centrémonos en los hechos. El Eurogrupo se ensañó con Grecia. Varoufakis, ministro de Finanzas, se fue. Tsipras acató. El FMI y el resto de la Troika convirtieron a Grecia en un protectorado que debía consultar prácticamente hasta si compraba aspirinas. Se atacó con prioridad lo que da lucro a la rapiña: las pensiones, la sanidad, los inmuebles, infraestructuras y bienes públicos. Y llega el dinero. Y lo primero es pagar a la Unión Europea.
y después a los bancos, y a los bancos, y otra vez a los bancos, siempre a los bancos, y no queda nunca apenas nada para la gente. Comienzan de inmediato las privatizaciones de los aeropuertos, requeridas, por cierto, como condición del Eurogrupo, y casualmente las adquiere el grupo alemán Fraport. Entre ellos, los de las islas turísticas de Corfú, Mykonos o Santorini. El grupo Fraport, Aeropuerto de Frankfurt, tiene como accionista principal al estado de Hesse. Esto es un ejemplo de la subasta, despiece y liquidación de Grecia. No es la primera vez que se cambia deuda por territorio, pero cada vez chirría más en un siglo XXI. El paisaje del hambre y la miseria se acrecentó. De hecho, los periodistas Joaquín Estefanía y Ana Cañil contaban en la presentación de su libro sobre la crisis griega que los amigos respondían de esta forma a la ritual pregunta de viaje: ¿qué os llevamos? Comida y productos de primera necesidad, siempre eso. Y hoy en día tenemos al FMI que nos dice algo así como: lo siento mucho, no volverá a ocurrir. O bueno, ni eso, es que creo que ni siquiera dice eso. Simplemente expone que los riesgos que vieron en su momento se están materializando y cabe la posibilidad de que todo empeore un poquito. No sé ustedes, pero yo creo que lo grave volverá a ocurrir mientras la ciudadanía no reaccionemos. Se diría que estamos en puertas, ya no de que pase otra vez, sino de que pase y suframos unas consecuencias mucho peores de las que ya ha tenido el pueblo griego. Si nos detenemos a analizarlo, estamos volviendo a empezar. El FMI nos alerta. Otra crisis de la deuda mayor. Un 60% más, concretamente. Es apetitosamente lucrativa. Tras Grecia cayeron también Irlanda y Portugal, ¿se acuerdan? Y se dio un ultimátum a España. Hasta Obama llamó a Zapatero para asegurarse de que tomara más medidas para reducir el déficit. Rajoy, por su parte, exultante, se alegraba de que España estuviera en el corredor de las crucifixiones culpando a Zapatero. Elegido por mayoría absoluta, aplicaría una especie de rescate en diferido, en gran parte del cual, por cierto, se ha dado por irrecuperable. En agosto de 2011, cuando los mercados castigan sin cesar a Europa, nos encontramos con una brutal elevación de sus primas. Los bonos griegos se disparaban a 1.256 puntos con un rendimiento que llegaría al 18,50%. Los irlandeses y los portugueses alcanzan ya casi por aquel entonces los 900 puntos, aportando ganancias del 11%. Los de España, con un 400, rentan un 6%. Quiero lanzarles una pregunta. Esa deuda monumental de 182 billones de dólares, que sube como un soufflé, por cierto, ¿no creen ustedes que si la historia se repite, los ciudadanos la pagaremos igual que sucedió en Grecia, independientemente de que vivamos o no en una democracia? ¿No creen ustedes que tal y como está la situación en España, nosotros, el pueblo, somos el sector más resentido? El que nosotros tengamos que pagar esto en dinero, en especie, en trueque o con sangre, no impedirá a otros seguir riendo. Señorías, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser... Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación. Señorías, silencio, el secretario segundo. Seguiremos informando. Me despido de ustedes recordándoles que hay que centrarse más en los hechos que en las palabras que nos venden. Nos veremos en el próximo programa. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan
tras pensar que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. y haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. La segunda ya tal. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor.